y podemos ir revisando el capítulo número 11. Si el Señor lo permite, podríamos terminar ya el capítulo 11 que comenzamos a revisar la semana pasada. Em, es importante tener presente lo que fuimos revisando. Hemos ido viendo, hemos ido analizando cómo es que el libro de los Hechos está sumamente conectado. Vamos viendo cómo es que algunos sucesos que nos relata el autor, que parecían ser como más un paréntesis, se vuelven a conectar posteriormente en el futuro. Y acá vamos a ir revisando algunas de esas situaciones. Vamos a ver cómo es que algunas localidades que vimos anteriormente se van a repetir. Vamos a ver cómo es que algunos personajes que parecían un ejemplo solamente, acá vuelven a tener un rol mucho más protagónico. Eh, pero también vamos a ir viendo cómo es que fue creciendo la propagación del Evangelio por el mundo conocido. Y eso es algo en lo cual hemos estado centrados en los últimos capítulos, cómo es que el Evangelio ya no estaba solamente limitado a aquella localidad de Jerusalén, sino que cómo esto se fue expandiendo hasta el punto en el cual pareciera ser un punto bisagra, cuando Pedro predica a los gentiles con Cornelio como el máximo exponente. Podemos ver eso, con la ayuda del Señor vamos a ir revisando, como les señalaba, la última porción del capítulo número 11. Debemos tener presente qué es lo que revisamos. La semana pasada pudimos ver cómo es que el viaje que inicia Pedro para llegar finalmente a Cesarea nos daba cuenta del carácter progresivo de la obra que va haciendo Dios en la vida del creyente. Entendíamos que si muy probablemente se tomaba a Pedro y se posicionaba rápidamente en esta localidad, muy probablemente desde su naturaleza más impulsiva, desde sus propios quizás creencias, iba a presentar algún grado de resistencia mayor. Pero vemos cómo es que Dios nos conoce en tal plenitud, nos conoce en su totalidad, que va obrando en nuestro corazón de manera paulatina. Y algo que podemos estar segurísimos es que su obra verdaderamente se va a cumplir. No hay resistencia humana que podamos presentar delante de su voluntad. Eso lo podemos ver en los salmos. No hay nada que nosotros podamos hacer para interponernos a su propósito. Y vemos de que a pesar de que Pedro, humanamente hablando, pudo haber presentado ciertas resistencias más bien ritualistas hacia el hecho de compartir con extranjeros, vemos cómo es que Dios va obrando en él, va obrando en su corazón, lo va llevando a distintas localidades, pasa por Lida, pasa posteriormente por otra localidad, para finalmente llegar a Cesarea, y allí predicarle a esta persona, a este centurión romano, a esta persona extranjera que representaba todo lo que los judíos estaban buscando deshacerse, esta nación que venía a gobernar. Y vemos esto, vemos ese primer punto, el carácter progresivo de la obra de Dios en cada uno de nosotros, va transformándonos de manera paulatina, lo podíamos ver en aquellos pasajes, cómo es que se hace referencia al camino del justo que va en aumento, haciendo esta similitud con la luz de la aurora hasta que el día finalmente es perfecto. También hay otros pasajes que nos da cuenta de que la obra del Señor va siendo perfeccionada hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, hay hartos elementos en la Escritura que apuntan a esto. El segundo elemento que podíamos revisar era cómo es que Dios está atento a nuestra oración. Lo veíamos anteriormente cuando Pablo oraba en esta ceguera, cuando se acerca finalmente este hermano para quitar esta condición delante de él, pero también lo veíamos con Cornelio. Cornelio estaba orando, estaba deseoso de poder tener una comunión íntima con Dios y Dios escucha esta oración y se lo revela a este ángel. Y eso es algo que nos debe alentar porque Dios verdaderamente está atento a la oración de quien está buscándole. Y Dios se moviliza en favor de Cornelio y envía a Pedro para que pueda recibir el mensaje de salvación. Y ese era el segundo elemento que podíamos revisar. El tercero era cómo es que la predicación del Evangelio, si bien es una responsabilidad, también es un privilegio. Veíamos cómo es que el ángel no le pudo predicar el Evangelio, pero sí le indicó quién podía hacerlo. Y veíamos de que es a través de esto que finalmente llega Pedro hasta su casa. Entonces, eso también debe alentarnos a nosotros. Muchas veces podemos poner resistencias, podemos poner excusas para predicar el Evangelio, pero debemos tener presente esto. Es un privilegio del cual gozamos solamente nosotros, que Dios nos lo ha extendido solamente por misericordia. De hecho, sabemos que Dios no necesita de nosotros, pero Dios en su amor eh, nos entrega esta posibilidad de poder servirle. Y debemos aprovecharla mientras estemos en este mundo. Debemos aprovechar esta instancia de poder predicar a todos quienes nos rodean.
Veíamos esos tres grandes puntos solamente en el viaje de parte de Pedro, desde Jerusalén hasta llegar a Cesarea y predicar, pero también revisamos 4 puntos de lo que fue la exposición de Pedro y veíamos cómo es que Pedro parte primeramente eh, por el origen de todo. Vemos que el origen del mensaje del Evangelio surge del corazón de Dios. Parte predicando que Dios ha enviado este mensaje a Israel. No es que parte desde el conocimiento humano, no es que parte de la opinión de Pedro, parte de Dios. Y eso también lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Surge del corazón de Dios en favor del pecador. El segundo aspecto que veíamos es cómo Dios se movilizó de una manera concreta. Dios no se quedó con una buena intención, por llamarlo de una manera, sino que Él efectivamente envía a su Hijo, Dios mismo encarnado, quien tiene una vida perfecta, quien entrega su vida en un madero y quien muere a causa de nuestros pecados. Y ese era el segundo elemento que podíamos revisar en la exposición de Pedro. Pedro parte haciendo referencia a que es Dios quien se moviliza, envía al Señor Jesucristo, Él vive la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida de perfección y de santidad, y vemos cómo es que el Señor muere a causa de nuestro pecado. Vemos el tercer elemento, que es una piedra angular de la predicación del Evangelio, que si el Señor lo permite, vamos a ir viendo posteriormente en el mismo libro de los Hechos, que es la resurrección. Vamos a ver, si el Señor lo permite, cómo es que Pablo, cuando predica de la resurrección en Atenas, muchas personas allí comienzan a apartarse y dejan de oírle. Y era un tema polémico en aquellos días, y lo es, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Mucha gente no cree de que una persona haya resucitado. Y lo cierto es que la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo en su cuerpo humano resucitó, literalmente, no figurativamente. Literal y concretamente el Señor resucitó. Y su resurrección es prueba de que nuestra fe no es vana, sino que está cimentada en un hecho real y concreto. Y el cuarto punto nos habla sobre la fe. Nos dice en la predicación de Pedro que por medio de quien cree en el nombre del Señor Jesucristo recibe el perdón de pecados. Y esa era la predicación que hace, una predicación muy cortita. De hecho, también lo refería la semana pasada, no era una exposición de 4 o 5 horas, es un mensaje corto. No tenemos que muchas veces echarnos esa mochila de hacer una predicación ultra estructurada, pero sí debemos tener presente esto, el Evangelio es sencillo, es un mensaje muy sencillo, y no depende de nosotros, depende de la obra que Dios hace mediante su Espíritu Santo. Si consideramos estos aspectos y podemos predicar de la obra del Señor, focalizando en esto, que surge del corazón de Dios, que es el Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, quien vino, vivo, vivió la vida que nosotros no podíamos y murió, pero resucitó a causa de que Dios le levantó de los muertos, y por eso es que aquí está nuestra justicia, y creemos en esto, somos salvos. Ese es el mensaje de salvación que predica Pedro. Y el relato terminaba diciendo de que los que estaban en la casa de Cornelio finalmente creyeron. Revisamos también una porción del capítulo 11 en donde vemos de que Pedro es interrogado por los judíos y le preguntan muy molestos por qué había compartido los alimentos con estas personas que eran extranjeros. Y Pedro les explica de que verdaderamente Dios orquestó todo esto, tanto el llamado que él tiene en la terraza, cómo es que llegan estos hombres a buscarle y lo llevan finalmente hasta la casa de Cornelio, cómo es que él predica y cómo es que finalmente observa la manifestación del Espíritu Santo en ellos y cómo es que verdaderamente habían creído. Y es allí donde la Escritura al menos nos refiere este punto más importante de cómo es que los judíos en aquella localidad, los judíos de Jerusalén, entienden y alaban a Dios. Creo que era en el versículo 17, si no me equivoco, 18, el capítulo 11 que dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso es una verdad que nosotros conocemos, pero que en ese entonces, en ese contexto, los judíos no lo sabían o no lo querían comprender del todo. Habían elementos ritualistas que hacían que se resistiesen a esta verdad. Pero nosotros, al conocer esto, entendemos de que Dios no hace acepción de personas y que el Evangelio puede ser predicado a todo ser humano. Y con eso al menos quería terminar el resumen. Quería pedirle ahí a Felipe, no sé si es que puede proyectar la porción para revisar en esta semana, que sería desde el versículo 19 hasta el 30, que es el término del capítulo. Del capítulo 11. 11, claro. Ya, ya, muy bien, hermano.
Dice así la palabra del Señor. Dice, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa... Disculpen. Ay. Ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hombre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Súper, gracias Felipe. Como les había comentado al comienzo del resumen, les señalaba cómo el libro de los Hechos está conectado y está muy conectado de una manera tan clara, tan coherente, que pareciera ser de que, bueno, y efectivamente nosotros sabemos, la escritura no está escrita de manera azarosa, sabemos de que es por inspiración divina y Dios ha puesto este orden para que nosotros vayamos entendiendo ciertas verdades que están muy profundas y que van hablando a nuestro corazón. Veíamos, por ejemplo, que en esta porción que leía Felipe, hace una referencia a un evento que ya revisamos anteriormente en el libro de los Hechos. Comienza en el versículo 19 que había un grupo de discípulos que había sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Y ahí nosotros podemos hacer el retroceso en el libro y podemos evocar aquel momento en donde Esteban hacía esta presentación y esta defensa del Evangelio y cómo es que fue muerto a causa de la rabia que sentían los religiosos y el hecho de que su religiosidad estaba siendo confrontada. Y veíamos cómo es que esto generó un movimiento. Y los discípulos se esparcieron, como nos dice la Escritura, y empezaron a ir a distintas localidades. Entonces, nos dice la Escritura de que estos discípulos se fueron hacia las zonas de Fenicia, Chipre y Antioquía. Si uno lo revisa con calma después en un mapa, va a ver de que se trasladaron hacia el norte. Para que ustedes tengan una idea, es como que se fueron al extremo donde está Turquía, en la parte baja de Turquía, pero que estaban muy cercanos también a la costa del mar Mediterráneo. Y no recuerdo la cifra exacta, pero salía cerca de que eran como 250, a cerca de 300 kilómetros de distancia desde Jerusalén hasta Antioquía, hasta esta localidad. Antioquía era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Si no me equivoco, era la tercera en tamaño, luego de Roma y de Alejandría. Y hay estudios que plantean de que aquella localidad, en aquel contexto, proliferaba la idolatría. Había muchos cultos, había muchas deidades que adoraban las personas de aquel entonces, y esto nos va a ir permitiendo entender algunos detalles que pone el autor de este libro. Pero antes de entrar de lleno a ello, quiero al menos tener un esquema para que podamos ir revisando esta porción. Personalmente yo hacía una distinción. Esta porción podemos ver una primera parte entre el versículo 19 hasta el 26, que nos habla sobre la predicación en estas localidades, y luego desde el 27 hasta el término, que nos habla sobre esta situación que profetiza Agabo, como había leído recientemente Felipe, y esta hambruna que habría de suceder. Ambos relatos podemos revisarlos, podemos buscar el aspecto más práctico y cómo es que esto puede impactar nuestras vidas. Porque verdaderamente la escritura debe impactar nuestras vidas, no solamente es
una enseñanza histórica, como lo utilizan algunas personas, esto es vida, verdaderamente es vida también para nosotros. Y bueno, ya abocándonos a lo que es la revisión de esta porción, le señalaba esta primera parte de lo que leyó Felipe, que guarda relación a la predicación en estas localidades. Es interesante porque si nosotros le prestamos atención a cómo se presenta esta temática, es como que mientras estaba sucediendo todo lo anterior, ¿ya? Si nosotros nos tratamos de imaginar, Pedro venía descendiendo desde Cesarea hasta llegar a Jerusalén, donde es cuestionado por los discípulos y por los apóstoles por qué estaba haciendo esto de comer con extranjeros. Y la escritura nos dice, ahora bien, es como que en paralelo, mientras esto estaba sucediendo, mientras Pedro estaba exponiendo esto en la localidad de Jerusalén, más al sur de la nación de Israel, en el norte estaba pasando algo similar, solo que no había alguien que le estuviese explicando. Mientras Pedro explicaba esto a los judíos de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo porque Dios así lo había determinado, vemos de que en paralelo había un grupo de discípulos que habían salido a causa de la situación de Esteban, pero estaban predicándole solamente a los judíos. Nos dice la escritura esto. En el versículo 19 dice, no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y acá nos presentan a otro grupo dentro de este mismo grupo de discípulos, un grupo conformado por varones de Chipre y de Cirene, lo cual nos dice la escritura que ellos hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y esto me hizo pensar durante la tarde mientras revisaba esta porción, porque nos narra dos grupos que estaban tratando de mantener esta predicación del Evangelio, pero unos estaban poniéndole límites a la predicación y otros verdaderamente cumplían con el ir y predicar a toda criatura. Y esto me llevó a preguntarme, bueno, yo, ¿quién soy? Si me logro identificar con alguno de estos dos grupos, ¿con cuál me estoy identificando más? Y la verdad es que muchas veces yo soy como el primer grupo. Muchas veces yo voy seleccionando a quién le puedo predicar el Evangelio, a veces por criterios que son netamente míos. A veces yo pienso que ciertas personas están más propensos a recibir el Evangelio. Y hago un juicio valórico que no aparece en ninguna parte de la Escritura. Y estos hombres, al parecer, hacían algo similar. Ellos determinaban de que solamente le iban a predicar el Evangelio a los judíos, y lo cierto es que debían predicarles a todos. Pero nos da el ejemplo la escritura de estos hombres, de estos varones de Chipre y de Cirene, que predicaban también a los griegos, y les predicaban a todos. Y eso me llevaba también a replantearme, bueno, yo que muchas veces pongo este filtro, debo ver este ejemplo, y debo ir y predicar con confianza a todas las personas, no poner yo mi sesgo ni mi juicio valórico, sino dejar que verdaderamente sea el Espíritu Santo quien obre en la vida de las personas que escuchan este mensaje. Y ese era un elemento al menos que les quería transmitir solamente con esto. Me agradaba mucho, me alegra en verdad leer el comienzo del versículo 20, porque pareciera ser de que el autor nos narra esta travesía que estaban emprendiendo estos judíos y estos discípulos por la zona norte del mundo conocido, pero nos dice, ese pero es tan llamativo, pero había entre ellos unos varones que no estaban haciendo lo mismo. Y ese pero también debe llamarnos la atención a nosotros. Nosotros debemos tomar ese pero y aplicarlo. Nosotros no debemos ser como aquellas personas que ponen límites. Nosotros debemos ir y predicar a todos. Y eso es algo que debemos tener presente. Y eso nos lleva finalmente a lo que ocurre posterior a este evento. La escritura nos dice de que comenzó a crecer el número de los discípulos en aquella localidad. Y esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandan a Bernabé. Y Bernabé también había sido señalado anteriormente en el mismo libro de los Hechos, creo que era en el capítulo 4, al término del capítulo 4, cuando nos dice que este varón judío de Chipre había vendido una heredad y que la había puesto a los pies de los apóstoles para que pudiesen emplear este dinero y así lograr cubrir todas las necesidades de los discípulos de aquel entonces. Este mismo Bernabé es el Bernabé que es enviado a esta localidad. Y nos dice la escritura de que él cuando llega a este punto, llega a Antioquía, dice que vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es una expresión bonita, uno se lo puede imaginar, Bernabé estaba contento al ver cómo es que había, quiero decirlo quizás de una manera más coloquial, había como entusiasmo a recibir la palabra del Señor, pero estaba meditando en la tarde
¿Por qué pone este término en el versículo? Exhortó a todos a que permaneciesen fieles al Señor. Nosotros sabemos de que en la Escritura no se escriben las cosas solo porque sí o por rellenar. ¿Por qué Bernabé pone énfasis a que permaneciesen en el Señor? Y ahí uno lo logra conectar con el contexto y el trasfondo cultural. ¿Dónde es que se había trasladado Bernabé? Bernabé había ido a Antioquía, y nosotros ya lo sabemos porque lo revisamos. Antioquía era la tercera ciudad en mayor importancia en Roma y que tenía un culto idolátrico muy fuerte. Había mucha cultura pagana de por medio. Y nosotros sabemos que cuando estamos rodeados de distintos ídolos es muy fácil apartar la mirada. Entonces allí entendemos el propósito de que Bernabé les instase a que permaneciesen fieles al Señor, porque ellos pudieron haber recibido gozoso el mensaje del Evangelio, pero también es fácil apartar la vista cuando hay cosas que nos distraen, cuando hay ídolos alrededor nuestro. Y acá vemos cómo es que Bernabé pone este énfasis, y ese es un llamado también a nosotros. ¿Estamos permaneciendo fieles al Señor o los ídolos a nuestro alrededor nos pueden estar distrayendo? Y eso es un elemento que podemos traer a nuestro corazón y podemos meditar con calma. Pueden haber cosas que nos estén distrayendo. Bueno, este es un motivo para el cual podamos volvernos a la Escritura, volvernos al Señor, y si efectivamente hay cosas que nos están distrayendo de Él, podamos ponerlo en oración delante del trono de Dios para que esto pueda ser removido de nuestras vidas. Entonces, ese elemento me era sumamente llamativo. El término de ese versículo debiese tocar nuestros corazones. Permanezcamos fieles al Señor. A pesar de que hayan idolatría, a pesar de que hayan estas cosas que nos puedan distraer, volvámonos de todo corazón a Él. Y nos dice la Escritura que posterior a un tiempo es Bernabé quien va a Tarso, una localidad que no estaba tan distante de Antioquía, y va a buscar a Saulo. Saulo también habíamos visto qué es lo que había pasado con él. Había estado predicando, el escenario de él se había vuelto sumamente complejo y los discípulos le mandan a Tarso para evitar que fuese muerto. Y allí estuvo durante un buen periodo, hasta que fue necesario y le va a buscar Bernabé. Y la escritura vuelve a tocar el mismo tema. Toma a Saulo, lo lleva a Antioquía y allí pasan un año. Y podemos tener esto presente, la importancia que reviste para la vida del creyente el no vivir de manera solitaria, el vivir el Evangelio de manera comunitaria. Lo conversábamos hace un par de días, recuerdo, con Felipe, también con Patricio, cómo es que es tan relevante el vivir el Evangelio en comunidad. Si nosotros estamos por las nuestras, si estamos solos, es muy fácil que nos apartemos, es muy fácil que nos enfriemos. Pero acá vemos cómo es que Bernabé y Saulo se preocupan por los discípulos, por los creyentes que estaban en esta localidad tan pagana. Ellos sabían del riesgo que revestía el que se mantuviesen allí y permanecen juntos durante un año, para que su fe no cayese, para que ellos pudiesen estar firmes y arraigados en la persona del Señor Jesucristo, y permanecen allí. Y eso también es un llamado para nosotros, el preocuparnos por nuestros hermanos, el acompañarlos en la cotidianeidad y en las dificultades que enfrentamos en el día a día, porque todos estamos sujetos a dificultades. Y lo cierto es que debiésemos acompañarnos de una manera más estrecha, acompañarnos no solamente en el apoyo quizás más práctico, sino que también en un aspecto espiritual, el acompañarnos en las luchas espirituales que cada uno lleva, porque verdaderamente soportamos luchas a causa del pecado que hay en el mundo. Y eso es un motivo también por el cual nosotros nos podemos volver al Señor para aferrarnos de Él. Y esos elementos al menos quería destacar de esta primera parte, que guarda relación con los discípulos, con los creyentes que estaban en Antioquía, con la relevancia que reviste el poder vivir el Evangelio en comunidad. Pero le señalaba también de que hay una segunda parte, pareciera ser como que hay un punto aparte y salta a la situación que presenta Agabo, porque el 27 pareciera ser de que nuevamente nos presenta un paralelo. Está pasando todo esto en Antioquía, se mantiene Saulo con Bernabé, con los discípulos en esta localidad, predicando, evitando que los creyentes se apartaran, y nos dice la Escritura, pero en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y allí es donde ocurre esta situación. Agabo, nosotros vemos de que también se va a presentar posteriormente, también para hacer una revelación asociada a lo que iba a sucederle a Saulo en el capítulo 21, si no me equivoco, y da cuenta de una gran hambruna que iba a venir. Y esta hambruna, que si bien nosotros entendemos que era literal, de hecho el hecho de acompañar quién era el gobernador, el emperador de aquel entonces, que era el emperador Claudio, nos logra situar en el periodo histórico.
uno puede buscar, yo lo busqué para que no se desgasten en ello. El emperador Claudio estuvo gobernando entre el año 41 y el 54, y la hambruna, hay algunos estudios que plantean que fue entre el 45 y 46, una gran hambruna en aquella localidad, azotó toda esa zona. Entonces nos permite ubicarnos con estos detalles que nos da el autor, pero cómo se comportan los hermanos es lo llamativo y que también debiese ser un ejemplo para nosotros. La Escritura nos dice en el 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y enviaron de lo que ellos tenían para poder apoyar. Y esto nos lleva también al comienzo de la iglesia primitiva, cómo es que ellos compartían todas las cosas, todo, tanto lo material, pero también el apoyo en los momentos de necesidad. Yo me he gozado en el último tiempo en ver cómo es que distintos hermanos cuando han estado sufriendo, y me incluyo cuando yo he estado más complejo, he podido acudir a hermanos por temas de salud, por diversas índoles, y ver cómo es que hay una preocupación genuina. Yo creo que en algún momento de cada una de sus vidas lo ha podido experimentar. Y es súper rico, es súper bonito ver cómo es que hay una relación tan estrecha entre los hermanos que el mundo no entiende. Y eso debiese primar. El hecho de poder estar atento a las necesidades de nuestros hermanos y no mostrarnos indiferentes, de dolernos también cuando ellos están sufriendo. Y acá vemos ese ejemplo tan palpable del amor práctico, ese amor que nos habla en las cartas también de Juan, de cómo es que nosotros podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Acá vemos ese amor, pero no lo vemos solo de palabras, sino que hay un amor genuino que se logra ver graficado con una acción concreta. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos tomar este ejemplo y movilizarnos cuando vemos dolor, aflicción y necesidad en nuestros hermanos. Y con eso al menos quiero ir cerrando ya mi intervención. Pudimos revisar estas dos grandes porciones. La primera que habla respecto a la conversión de estos discípulos en esta localidad tan pagana y cómo nos apunta a nuestro corazón que tiende a ir hacia la idolatría, que tiende a distraerse. Pero qué tan relevante también es el hecho de vivir el Evangelio en comunidad, de apoyarnos y de poder llevarnos unos a otros en estas luchas espirituales que sostenemos. Y el segundo apartado que habla respecto a esta hambruna, nos habla también de cómo es que nosotros debemos estar preocupados de las necesidades de nuestros hermanos para poder apoyarnos allí. Y con eso al menos cierro, dejo a otros hermanos que puedan ir comentando o aportando en los últimos minutitos que nos quedan del estudio. Quería comentar algunas cosas pequeñas, como por ejemplo me llama la atención el versículo 21 cuando habla de la mano del Señor que estaba con ellos, y eso es una tremenda bendición realmente que el actuar de la iglesia esté guiado por la mano del Señor. Es algo, es como debería ser. Sería como triste o inútil hacer cosas sin la guía, el sustento o el apoyo, por así decirlo, del Señor. Lo otro que me llamaba la atención era cuando ellos vieron la gracia. Se habla de ver la gracia, el verso 23, ¿cierto? Cuando llegó, Bernabé vio la gracia de Dios eh, y se regocijó. Y bueno, es como él ve que, que el Espíritu puede tocar y puede darle nueva vida a personas que ellos no imaginaban que le iban a tener. Entonces, si ellos tenían un entendimiento de la gracia, como que con esto se amplía aún más. Es decir, ver la gracia de Dios obrar y, eso produce regocijo. Eso es también algo a considerar que tanto nos produce gozo la gracia del Señor en la medida en que ésta salva y produce nueva vida en las personas, donde incluso como mencionabas tú, uno a veces no piensa que se pueden convertir o que pueden creer y la gracia del Señor los transforma y eso debería producir gozo, no, no sentimientos como de celo o de amargura o un sentimiento legalista, sino que al contrario, un sentimiento de regocijo al ver la gracia.
Lo otro, el hecho de la enseñanza, el versículo 26, que uno suele dividir como por ejemplo lo que es el Evangelio y lo que es la enseñanza en un sentido como doctrinal a los creyentes, pero en el fondo el Señor envía a los suyos, a los discípulos, a ser discípulos. Y eso implica no solamente entregar un mensaje que va a ser recibido y en el cual ellos van a tener nueva vida y van a ser creyentes, sino que también a enseñarles, es decir, a ser discípulos, desde el mensaje del Evangelio hasta que ellos sean creyentes, ya que tengan conocimiento y que tengan madurez. Eso implica ser discípulos, es decir, enseñar hasta ese punto. Y lo otro eh, es que es el Evangelio, se menciona el Evangelio del Señor. No es, uno tiene que recordar que cuando uno anuncia la palabra o habla del Evangelio, el mensaje que el Señor entregó. Entonces, es su mensaje, no es nuestro mensaje. Por lo tanto, es un mensaje que le glorifica a Él, que habla de Él, que, que Él primeramente pronunció y uno no lo replica, pero lo perpetúa y lo traspasa, ¿cierto? Lo va entregando, porque no es nuestro, por así decirlo. Uno se apropia del Evangelio porque uno mismo ha sido transformado por él, pero este mismo Evangelio es algo que uno recibe del Señor y intacto, tal cual él lo entregó, es como uno lo debería también comunicar, predicar. Eso. Súper, gracias Patricio. Ya por hora estamos terminando, así que quería pedirle a Omar si es que pudiese orar para finalizar este estudio.